¿Qué es lo que define el mañana de la neurología? En Alade Podcast no solo hacemos preguntas, conectamos con las mentes que están dando las respuestas. Desde el laboratorio hasta la academia, exploramos la epilepsia a través de los líderes que mueven a Latinoamérica. Rompemos el silencio, elevamos la ciencia. Esto es Alade Podcast. Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva edición de Hablemos de Eje. Hoy vamos a compartir un nuevo segmento y vamos a hablar de electroencefalograma normal con una dinámica similar a la que hemos venido manejando y vamos a manejar en los otros episodios. Entonces, pues quería primero nuevamente presentar al equipo, como ya algunos me conocen, Iván Gaona, neurólogo epileptólogo de Colombia. Hoy nos acompañan como invitados también Daniel y Camilo, preséntense, por favor. Daniela, te dejo para que te presentes primero, o me presento yo. Bueno. Mi nombre es Camilo García, si quieres rápido yo me presento. Mi nombre es Camilo García, yo soy el colombiano, trabajo en Pittsburgh, soy el director del programa de cirugía de epilepsia en Pittsburgh. Dale, Daniela. Hola, mi nombre es Daniela Varela, yo soy residente de neurología de tercer año de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Bueno, y esta nueva dinámica otra vez es de docente invitado, residente, y estamos aquí para hablar de electroencefalografía. Así que yo quiero comenzar con este primer caso de hoy. Voy a colocar mi pantalla. Me confirman si todo está bien. Entonces, vamos a empezar presentando este caso. No sé cómo quisieran como que lo empezáramos abordando. Me gustaría hacer la misma dinámica de la última vez. Como lo dije antes, yo creo que para leer electroencefalografía hay una metodología y en esta metodología empezamos a revisar. Yo siempre les dejo ese mensaje de izquierda a derecha, de arriba a abajo, izquierda a derecha, revisando filtros, un filtro de bajas, un filtro que ahora lo tenemos en 1 Hz, un filtro de altas en 70, un notch que no se ve aquí pero está activado, y vemos un montaje bipolar anteroposterior como para ir agilizando este primer caso. ¿Qué opinas sobre ese primer abordaje inicial, Camilo, que le debemos hacer al electroencefalograma? ¿Cómo lo aborda usted? No, como discutimos las pasadas, hacemos igual, lo mismo. Muchas personas utilizan diferentes montajes o diferente forma de presentación, a veces de pronto las paracentrales arriba o abajo, o de pronto izquierdo o derecho. Pero lo primero que usted tiene que hacer cuando ve el electroencefalograma es saber qué está leyendo para no confundirse con lo que usted suele hacer en su trabajo, ¿no? Entonces, como usted dijo, primero obviamente mira los filtros cómo están, mira si está de pronto el lado izquierdo, el lado derecho, arriba o abajo, o si están alternados los temporales, los paracentrales, y pues comienza a mirar qué está pasando con el paciente. Pero le quisiera preguntar a Daniela, ¿qué ve con lo que nosotros dijimos? ¿Qué le parece este electroencefalograma así? Y si nos puede decir más o menos el montaje, nos puede decir si el paciente está despierto o dormido, y qué le hace pensar esa respuesta. Bueno, pues me pareciera que fuese un montaje doble banana, si no estoy mal, y me da la impresión de que el paciente está dormido, incluso se pueden ver artificios de parpadeo, como hacia la segunda mitad de la época. Bueno, a mí me encanta que Daniela, como lo dijo, es residente de neurología, entonces pues apenas está entrando en el mundo de la electroencefalografía, pero me gusta que lo haga porque creo que son las dudas que muchos de los que nos ven y escuchan probablemente tienen. ¿Qué quería decir, Camilo? Yo quería que si Daniela pudiese mostrar, o usted puede mostrar cualquier cosa que ella, sí, apuntar. Pero entonces, Daniela dijo despierto, ¿sí o no? Y dijo
¿Por qué despierto? Eh, Parpadeo, dijiste. uno, por el parpadeo. Dos, Dale. me parece que hacia la primera mitad se ve el ritmo alfa, que pues más adelante vamos a ver, y vemos que luego cuando parpadea, me imagino yo que ya queda con los ojos abiertos el paciente, desaparece ese ritmo alfa. O sea, es atenuación del background o atenuación de ese ritmo alfa que se encuentra Sí, señor. generalmente en la parte posterior de la cabeza, ¿cierto? Sí, Entonces, abren creo los que ojos, tomemos, como tú tomemos dijiste, un y segmento, se vio. tomemos este segmento, por ejemplo, para analizarlo. Ese segmento corresponde a un segundo de esta época de electroencefalografía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta época está calibrada a 10 segundos. Entonces, en electroencefalografía hay que contar, ¿no? Entonces, las oscilaciones que vemos en el ritmo posterior dominante, o sea, en la parte posterior de este trazado, son de 10 Hz. Perdón, aquí quiero cambiar esta pluma por el puntero. Lo que estamos viendo acá, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz. Y eso es a lo que se refiere Daniela como ritmo alfa, el ritmo alfa que podemos ver en estas circunstancias en la parte occipital, en la parte posterior de esa cadena. En el caso de esta cadena es la frontal derecha y vemos 10 oscilaciones. Ahí vamos, ¿cierto, Camilo? ¿Algún comentario más? No, me parece bien, me parece que justamente está interrumpido con lo que dijo Daniela, que es la apertura ocular, ¿sí? Generalmente usted claramente ve ese ritmo alfa posterior que está entre 8 y 12 Hz, lo ve cuando el paciente cierra los ojos. Claro, lo puede ver también cuando el paciente abre los ojos, pero se atenúa, como tú lo dijiste antes. Entonces ahí ya no lo ve. El paciente abrió los ojos y básicamente casi no lo ve. Y eso no quiere decir que el paciente despierto se durmió, ni mucho menos, sino el paciente está despierto y ves ese ritmo posterior que simplemente cambia cuando el paciente abrió los ojos. ¿Qué más, Daniela, te hace pensar que este paciente está despierto? Y obviamente es importante lo que dijo Iván, es contar el background, la parte posterior. Hay que contarla, ¿sí? Uno ya se acostumbra, ya probablemente sabe cuál es el número, pero esto digamos que es la página más difícil para alguien que está aprendiendo el electroencefalograma, porque no entiende nada, no sabe nada, ¿sí? Y hay que entender que si tú cuentas la parte posterior, te puede decir si el paciente está encefalopático, si de pronto hay un efecto de un medicamento o no. ¿Qué más te hace pensar que este paciente está despierto? Pues que no veo artificios de sueño. Ok, listo, no ves sueño. ¿Qué más? ¿Electromiograma ves? ¿Un poquito de pronto? No, sí, sí vi Un poquito alguna vez en frontal, ¿no? polisomnografías. No, digo acá en este electroencefalograma, ¿ves algo de No, pero no tiempo veo algo que me sugiera. un poquito frontal, yo diría en FP1, F3, FP1, F7, es un poquito de músculo. Generalmente el músculo se ve más un poquito temporal. Eso te puede sugerir que el paciente también está despierto, ¿ok? Entonces, parpadeo, el background o esa actividad posterior y el músculo que ves ahí. Eso dirías que es un paciente que está despierto y tiene un background posterior normal o anormal. Daniela. No te escucho. Estás en mute. ¿Normal o Que yo anormal? consideraría que es normal. Normal. ¿Ok? De pronto valdría la pena hacer énfasis en lo que está hablando Camilo, de cómo el ritmo posterior dominante en este paciente se bloquea y desaparece, porque como lo dijeron antes, el ritmo posterior dominante se da en ese paciente con los ojos cerrados, relajado, incluso a veces ese ritmo posterior dominante, como lo dicen muchos textos, se bloquea o desaparece por ejemplo, fijando algunos pensamientos, abriendo los ojos, como lo podemos ver descrito como
como lo hemos hablado en esta conversación. Yendo un poco más, a mí me gustaría que hicieran énfasis en esta actividad. ¿Cómo le gustaría que le enfocáramos, que le explicáramos esta actividad que está un poco después del ritmo posterior dominante, Camilo? Bueno, lo primero que yo quiero saber si Frederick sabe por qué se da esa actividad, por qué cuando usted parpadea hay un cambio, porque cuando uno mueve los ojos usted ve ese cambio ahí. Pues usualmente la polaridad cambia o la onda cambia porque hay una polaridad que tiene la retina y la córnea que son diferentes y con base en ese movimiento, digamos que se expresa un fenómeno fisiológico que es el fenómeno de Bell, en el que el ojo cuando se cierra lleva el globo ocular hacia arriba y teniendo en cuenta esas polaridades, la córnea tiene una polaridad más positiva, pues la onda se vuelve inicialmente positiva y luego negativa y eso es como lo que explica esa onda como grande con una positividad primero y luego una negatividad parcial que es el fenómeno de Bell. Primero que todo, el fenómeno de Bell siempre ocurre, ¿no? O sea, cuando usted cierra los ojos, sus ojos se mueven para arriba, ¿sí? O sea, eso es una respuesta totalmente fisiológica, ¿ok? Normal. Entonces usted cierra el ojo, sube así y generalmente eso se ve más en los pacientes que tienen parálisis de Bell, ¿no? Que lo llamamos parálisis facial, ¿cierto? Entonces en pacientes así, si usted tiene un dipolo, tú dijiste tiene un dipolo y es una diferencia entre la retina y la córnea, tienes un dipolo así y dijiste que la córnea era más positiva, ¿cierto? Entonces tú tienes tus electrodos acá, FP1, F2, ¿cierto? Ahorita vamos a los movimientos laterales en un segundo. Y si estás así y cierras los ojos, el ojo se va para arriba, ¿cierto? ¿Qué se vuelve más positivo? FP1, FP2, ¿cierto? Cuando haces ese movimiento hacia arriba y se vuelve más positivo en electroencefalograma, la positividad, cuando llega la positividad y se acerca al electrodo, ¿va hacia arriba o va hacia abajo la onda? Frederick. Va, cuando la actividad se acerca al electrodo, va usualmente más negativo. Sí, pero imagínate el ojo, Okay. la córnea, tú lo dijiste, la córnea es más positiva, ¿cierto? Sí. Entonces cuando el paciente cierra el ojo se va para arriba y se acerca a FP1 y a FP2. Por lo tanto, FP1, FP2 es más positivo porque está viendo la polaridad de la córnea, ¿cierto? Entonces, perdón, Camilo, yo no va quiero para que se abajo nos o para quede. arriba. Camilo, un momento. Yo no quiero que se nos quede tanto como en la imaginación. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Lo va a dibujar? Sí, Dale, estoy dibujando un fragmento de actividad que ustedes ven en la pantalla. ¿A qué corresponde este fragmento de actividad? ¿Qué piensan que corresponde? Como para irnos organizando en eso y que no se nos quede como tan al aire. Es un movimiento ocular, ¿sí o no? Exacto. Entonces es lo que está hablando. Ocular. Entonces El es lo que problema ahora está es hablando pensar Camilo, hacia ¿no? dónde Hay un es el negativo y un movimiento. positivo. ¿Perdón? Ahora hay que saber para dónde va el ojo. Si el ojo va para arriba, si el ojo va para abajo, si el ojo va para el lado, o si a veces es un movimiento oblicuo. El ojo obviamente tiene movimientos oblicuos. Pero Iván, hagámosle primero al primero, cierre ocular. Y luego miramos los otros movimientos para que vayamos. Listo. Entonces, cierre Entonces ocular. vamos con este que es cierre ocular, con este que está aquí en el primer segmento. Entonces, Frederick estaba diciendo, este es el dipolo. Imagínate que el dipolo va así y está positivo y acá más negativo. Y se te acerca más a positivo. En el electroencefalograma, por convencionalidad, nosotros usamos las deflexiones que van hacia arriba, son las negativas, las deflexiones que van hacia abajo son positivas, porque eso es convencional así, es la convención que se dijo. Entonces, si va para abajo, por eso es que es positivo, ¿sí? Por la convención que dijimos eso. Entonces, porque la retina es más negativa y la córnea es más positiva, como dijiste. Eso para el montaje bipolar. Eso para el montaje bipolar, sí. Ya tienes eso en mente. Ahora yo quiero, Frederick,
Ya lo dijiste perfecto. Ahora haga el ejercicio con el del final de la página que Iván había hecho. Ese ya lo hiciste para abajo, no sé qué. Ahora es el ejercicio con el primero que Iván había pintado. Al final de la página hay una deflexión hacia arriba. Sí, lo que pasa es que como el paciente viene con los ojos cerrados, hay algo de movimiento chiquito, pero ahí lo que está expresando es que abre otra vez el ojo y lo vuelve a cerrar, como un parpadeo. O sea, son dos movimientos, porque hay dos deflexiones. Pero ese es el del medio. Vete al final, al tercero. Iván, ¿puedes apuntar al Ese del es al final? que está, al que Sí, está en rojo. Aquí al que estoy colocando, voy a borrar el otro del parpadeo para que no haya confusión y me voy Para que a no ir nos al siguiente confundamos. para que sea un poquito más claro. Listo, aquí ya lo tengo. Perfecto. Ese Ese que el está en rojo. movimiento. Va para el lado. Si va para el lado, va para la derecha, va para la izquierda, va para arriba o va para abajo. ese va para arriba. Vamos a volver a repetir. Recuerda, tú dijiste el fenómeno de Bell, el ojo va para arriba. Cuando el fenómeno de Bell ocurre, que siempre que parpadeas, el ojo va para arriba, FP1, FP2 se vuelve más positivo. En el electroencefalograma, positivo es para abajo. La deflexión es hacia abajo. Esta deflexión es para arriba. Entonces, el movimiento del ojo va para arriba o para abajo. Ah, sí, para abajo, sí. Va para Pero, abajo. El movimiento va para abajo. Lo que pasa es que no necesariamente está parpadeando ahí. Puedes exacto, mover eso los ojos sin no, necesidad de... no No está parece parpadeando. un movimiento único. Un Y si el movimiento primero ocular. en el que hizo el parpadeo cerró el ojo y la polaridad va hacia abajo, en el que cierra el ojo por el fenómeno de Bell que explicamos, ¿no se supone que este debería ser el contrario? Este movimiento es el contrario al cierre del ojo. Acá solo está solo moviendo el ojo, no está parpadeando. En el parpadeo es donde ocurre el fenómeno de Bell. En el segundo movimiento simplemente ocurrió un movimiento del ojo hacia abajo. Entonces, mira, imagínate, tienes acá FP1 y FP2. Tengo mi ojo así y de repente estoy mirando hacia abajo. Esta parte positiva se me está alejando y la parte de la retina que es más negativa se me está acercando. Por lo tanto, se está volviendo menos positivo y más negativo y por lo tanto la deflexión es hacia arriba. Igual, yo prefiero para hacerlo más gráfico, yo creo que dejémoslo como parpadeo y de que el parpadeo bloquea el alfa, como porque por aquello de que hoy estamos hablando de electro normal, pero yo sí creo que le deberíamos dedicar una sesión entera a, por ejemplo, artificios Polaridad. otros movimientos, incluidos los movimientos oculares, y ser un poquito más gráficos, de repente mostrarles ese típico gráfico que mostramos de cómo cambia la onda cuando cambia el eje del ojo, o sea, dependiendo de hacia dónde estamos mirando. Me gusta Pero esa idea. Si se encuentra un video de un paciente, si le hace zoom de pronto y se ve el EEG haciendo eso, sería genial de pronto para otra. Pero digamos, bueno, para sumarizar así, el del sí, medio es un movimiento para abajo y luego para arriba, casi exacto. oblicuo, pero sí, tiene dos componentes. Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque mira que a veces hay pacientes, hay gente que tú te vas a confundir y vas a decir, Dios mío, ¿es esto una crisis o no? A veces te tienes que hasta que apoyar, o una descarga, te tienes que apoyar Exacto, con... llamarlo una punta, por ejemplo. Eso es lo que estamos evitando que ocurra, porque aquí incluso si uno se va al detalle, como dice Camilo, hay muchos más movimientos. Están estos artificios que están un poco más atrás, porque aquí no me está saliendo bien. Estos artificios que están un poco más atrás, que yo creo que, como lo dice Camilo, los tenemos que tomar en más detalle ya en otra de las sesiones. Pero volviendo a esto, entonces estamos todos de acuerdo y alineados con que tenemos una serie de actividades, voy a decirlo así, que hicimos o de pasos para entender si este estudio eléctrico podría clasificarse como normal. Dentro de esos vimos otra vez número de segundos por página, sensibilidad, filtros, montaje. En este caso, como todos lo dijeron, estamos en el caso
montaje bipolar antero-posterior, como bien saben, el epónimo doble banana se puede aplicar en estos tipos de ejemplos, en este tipo de ejemplo. Sabemos que impares son izquierdos, z de cero, y pares son derechos. Aquí también tenemos el EKG al final que está colocado, y vemos como este paciente, como lo dijeron, tiene un ritmo posterior dominante que lo contamos en unos 10 Hz, y se ve más o menos simétrico su actividad. Yo quisiera hablar de simetría. Daniela, ¿a ti te parece que esta simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho del ritmo posterior dominante es normal o anormal? Doctor, pues yo considero que es normal, no veo una diferencia mayor del 50% en la Eso es. amplitud. Eso es, porque como si vemos hay una ligera diferencia en la amplitud. No sé si los demás opinen lo mismo, pero como dice Daniela, no supera el 50%, entonces es simétrico este trazado eléctrico cerebral. ¿Hacia dónde queremos ir ahora? De pronto identificar otro tipo de actividades, como ya lo dijimos, ya identificamos la de parpadeo. Esto que estamos viendo acá podría Iván, ¿puedo clasificarse hacer un como qué comentario? actividad. ¿Puedo ¿Cómo? hacer un Claro, comentario adelante. acerca de la simetría? Se lo voy a poner a Daniela. ¿Qué podría hacer que la simetría se viera diferente en un montaje bipolar, anteroposterior como este, longitudinal, y no es realmente asimétrico? En otras palabras, ¿cómo puedes tú evaluar mejor la simetría? ¿Cómo podría mejor evaluar la simetría? Imagínate que tengas un electroencefalograma con este montaje donde se ve simetría que es significativa, más del 50%, y tú dices, esto no me parece, esto podría ser un error. ¿Qué haces? ¿Y por qué podría ser un error? Porque tú definiste perfectamente simetría más del 50%. Doctor, no Entonces, estaría segura. la simetría se ve mejor en montaje referencial. A veces, cuando tú colocas los electrodos, lo que tú estás mirando en un montaje así es la diferencia entre los dos electrodos. Eso es lo que hacemos en el electroencefalograma. Cuando los electrodos están muy cerca el uno del otro, se cancelan. No hay polaridad y puede verse disminuida. Cuando los electrodos están muy aparte, puede que se vea de pronto que la amplitud es mucho mayor y no necesariamente sea un problema del cerebro. Entonces hay cosas técnicas que tienes que tener en cuenta cuando estás viendo un electroencefalograma normal, para que esa no es la razón. Si necesitas cambiarlo, lo pones en referencial y miras si referencial la simetría si corresponde o no. Porque obviamente el referencial va a ser al oído o pues lo puedes cambiar a otra referencia, pero es importante entender ese concepto. Siempre es en el electroencefalograma, estás mirando la diferencia entre dos polaridades. Dale, Sí, Iván, sigue. Qué pena. no, Muchas quiero gracias, doctor. rescatar ese comentario de Camilo, porque me parece muy, muy importante, porque a veces uno va rápido y no recuerda esa base de los montajes, ¿no? Recordar que cuando los montajes son bipolares, lo que uno está haciendo es una sustracción entre la carga captada por un electrodo, y lógicamente la diferencia que hay entre ese electrodo y el otro. De ahí es que uno va a obtener como resultado la onda que uno está viendo directamente sobre el trazado. En el caso de los montajes referenciales, esa diferencia va a ser la de un electrodo con carga contra un electrodo referencial que muchas veces tiene carga cero o está alejada de la misma fuente donde con la que estamos comparando. Entonces creo que eso es también importante ahondarlo en este caso específico de montajes. Como continuando en esa línea, yo quería que habláramos de esta actividad que estamos viendo acá. Es una actividad, como lo dijimos en la sesión, en el episodio anterior, que nosotros siempre toda actividad eléctrica cerebral debemos tratarla de mapear en el estudio eléctrico cerebral. ¿Cómo
¿Para qué? Para saber si tiene sentido eléctrico, si podemos proyectar un origen de alguna de las estructuras cerebrales que nos pudieran hacer considerar que ese vector pudiera corresponder a una descarga eléctrica a punta, onda aguda o como las otras que hemos mencionado. Pero ¿qué opinan de esta actividad? Empecemos con Daniela. Doctor, pues me pareciera que fuese, o sea, no me pareciera que cumpliese criterios de una descarga epiléptica. ¿Por qué? Me pareciera más que fuese artificio, sobre todo pudiese ser muscular porque viene seguido de la apertura o cierre ocular que vimos, que es como la onda grande anterior. Ok, como la de parpadeo que dijimos, o sea, está después de la de parpadeo. Frederick, ¿qué opina? Aparte de lo que dice Daniela, la actividad tiene una frecuencia muy alta y tiene muy corta duración. Sí tiene algunas deflexiones, pero pudiera incluso por estar en las derivadas más frontales ser parte de algo de artefacto de músculo, incluso también pensando en por su, digamos, deflexión tan aguda, algo de artefacto del recto muscular. Pero no sé si estoy ¿Qué piensa Camilo? No, sí, yo pienso que eso es músculo. La duración es clave. Cada una de esas pequeñas espigas que ves ahí parecen descargas motoras. Sí, eso no, claramente no es intracerebral, no tiene un field, un campo magnético realmente. Yo pensaría simplemente es músculo artefacto, sí. Bueno, pero miren cómo ahí vamos extrayendo de esto una nueva conclusión. Cómo cada elemento que está en esta época de electroencefalograma la podemos mapear y decir cuál es su origen más probable. Yo creo que, bueno, empecemos a concluir. Entonces, en conclusión, sobre esta página, ¿qué podemos decir? Daniela, es una página de, ¿cómo la concluirías? Trata Pues de ponerle es una época de un paciente en general despierto con algo de, pues, está realizando parpadeo. Así vemos cómo aparece ese ritmo alfa hacia las zonas posteriores y también vemos ese artificio muscular producto pues del parpadeo que está realizando el paciente. No veo como nada normal hasta el momento. Perfecto, Frederick. Pues tenemos un ritmo que tiene una frecuencia mucho más alta anterior, lenta posterior, que tiene un alfa y que es reactivo al cierre de la apertura ocular, por lo menos en este momento al cierre ocular. Podemos decir que es un paciente que está en vigilia porque tiene un ritmo dominante posterior. O sea, es un trazado normal de un paciente en vigilia para mí. Ok, dijo algo muy importante que es el gradiente anteroposterior, de cómo el ritmo posterior dominante puede verse de máximo occipital y generalmente hacia la parte anterior de esas cadenas podemos ver frecuencias mucho más rápidas. Yo creo que tenemos tiempo para ver un segundo caso. Vamos a mostrar este trazado que tenemos acá, tal cual como está en crudo. Camilo, no sé si tienen algún comentario. En ese anterior, no, pero mira que no nos estás compartiendo el ¿No están viendo? electroencefalograma, sí. No, te vemos a ti y a todos. A ver, vamos a ver acá, compartir otra vez. Acá. Ok, entonces voy a colocarles acá un segundo caso para tratarlo de abordar rápidamente. Tenemos un par de minutos adicionales. Es este. Este es que va Póngalo como en la pantalla muy hilado con lo que... Este es el este. ¿Alguien se quiere animar? Frederick o Daniela y hacer Daniela comienza. De chiquito a un grande. resumen de todo. Bueno, entonces, pues vemos algo de actividad. Voy a contar las ondas
Otra vez yo creo que comencemos como lo hemos estado Ah, bueno, organizando, es qué estás listo. viendo, qué ves en la página, cómo ves los filtros, qué Entonces, tipo de montaje, identifícalo y ahí sí vamos al trazado. sí, señor. Entonces, el filtro de baja en 1, el filtro del alta a 70, no logro ver el notch y la sensibilidad en 7. Me parece también que es un montaje bipolar, como habíamos comentado, los electrodos de la izquierda están hacia arriba, Z que vemos que es la línea media, y hacia la parte de abajo de la página vemos los números pares que vienen siendo los electrodos de la derecha. Eh, sí, es. Y ya lo ¿Ok? que les iba a decir, no sé si hasta ahí voy bien, la frecuencia, voy a contarla. Ah, sí, no sé, mi cursor. Entonces voy a coger aquí, en la primera pues mitad de la época, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como 18 de frecuencia, no sé si me corrigen, la medí ¿En en dónde está la FP1 o frecuencia? F7. FP1, F7. A ver, vamos a contarla, vamos aquí Arriba. al No, occipital, vamos a contar es las en el deflecciones, occipital que tú una, tienes que contar. Entonces son 10. Yo conté más o menos 10. ¿Cuánto le dan, Iván, ahí? No sé qué estabas contando, Daniela, pero sí, es importante que lo corrijamos porque queremos entender Ah, qué no, bien. yo estabas estaba contando en la contando. primera parte de la época, no me fui hacia Bueno, Pero lo la que cuando pasa parte es di el que, posterior o la gradiente. miren, parte anterior. miren lo que estábamos hablando en el anterior de cómo el parpadeo o algunos movimientos oculares que incluso pueden bloquear el alfa, que es lo que estamos viendo aquí, un bloqueo del alfa. Por eso el alfa en esta ocasión se ve mucho mejor en la segunda parte del trazado, que es donde estoy señalando, tiene 10-11 Hz. Y recuerden, otra vez, gradiente anterior-posterior. Aquí ven, por ejemplo, un beta anterior mucho más rápido. En los segmentos posteriores el ritmo posterior dominante está bien modulado, se bloquea con la actividad ocular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la ayudita de que el paciente cerró los ojos y por eso inmediatamente apenas cierra los ojos empieza a fluir o a aparecer un poco de forma más clara ese alfa. Pero bueno, de eso se trata y de que esas dudas que para muchos nos pueden parecer sencillas, de cómo, por ejemplo, contar un alfa, creo que se ventilen aquí para entender mucho más sobre electroencefalografía, que es el objetivo de esta actividad. Frederick, De te tengo pronto, una Freddy, pregunta. ¿algún comentario? Y es que quería preguntarle si en esta época, después de que hay el cierre ocular, se produce este fenómeno que es el alfa squeak. ¿Les parece que es un alfa squeak? Porque aumenta la amplitud de las ondas del alfa a medida que pasan 2, 3 segundos desde el cierre. ¿Ustedes creen que se puede hacer un alfa La, i- squeak? No. la idea es que duplica la frecuencia. Yo diría que no necesariamente, no me parece que haya pues ahí 20, una frecuencia de 20 ahí. Pareciera de pronto en el primer instante cuando estás cerrando el ojo que lo ves un poquito más rápido, Acá ¿sí? tal vez Pero algo, pero no después no, alcanza. De acuerdo. pero no alcanza, sí, se ve un poquito más rápido, eso sí es verdad, pero no veo que lo llamaría, el Alpha Squeak perfecto ahí, no. Pero sí se ve un poquito más rápido. Sí, ¿y qué opinan de esta actividad? De esta que se ve en el segundo que estoy señalando. Eso es parpadeo, me parece que es parpadeo. Es una Daniela, ¿qué excelente. dices? Parpadeo, Frederick, Daniela, ¿qué piensas? También me pareciera que fuese parpadeo, que me llama la atención que tiene dos polaridades, como, sí, como bien negativo y baja un poquito también con algo de positividad, no sé. ¿Qué pasa cuando no tiene el fenómeno de Bell? El paciente va para abajo, va para arriba. No te escucho, Daniela, estás en mute. Bueno, yo voy a responder, el ojo debería ir para arriba, ¿cierto? Cuando tú Sí. cierras el ojo va para arriba. La córnea es más positiva. Y positivo en el electroencefalograma es una deflexión para arriba o una deflexión para abajo.
hacia abajo. Entonces, ¿esto es parpadeo? No, entonces sería un movimiento ocular. Ahí Movimiento traté de ocular. dibujar un ojo, me disculpan, vamos a ir mejorando los dibujos también. Entonces, lógicamente que sí me gustaría hacer un episodio cuando hablemos de artificios. Yo creo que podemos ahí meter un poquito de movimientos oculares para aclarar más esta actividad. Entonces, claramente lo que se ve ahí en ese primer segmento es un movimiento ocular, después lo que vemos es parpadeo que típicamente aquí el paciente cierra los ojos y miremos cómo el alfa empieza a aparecer después del cierre ocular, que es algo que me parece muy descriptivo. Entonces, yo creo que pasemos a concluir, yo creo que aquí no hay mucho más que de pronto en esta página como agregar, pero pasemos a concluir. ¿Cómo concluiría, Daniela, esta página de electroencefalografía, esta época de electroencefalografía de 10 segundos? Pues doctor, yo considero que es un paciente que pues está vigil, realiza la apertura, el cierre palpebral y aparece ese ritmo alfa, se ve el gradiente antero-posterior. Bien, lo veo simétrico también. Ok, Frederick. Conclusión, Daniela, normal, anormal, vigilia, Normal, doctor. sueño. Vigilia. Ok. Frederick. Sí, de acuerdo. Vigilia de un paciente normal, un trazado normal. Ok, yo quisiera ir cerrando esto como con algo que comentó Camilo al principio, es la distribución o sea, el montaje bipolar puede distribuirse de diferentes formas, Camilo. ¿Cuál forma utiliza usted? ¿Qué le gusta más? ¿Dónde le utiliza? A mí me enseñaron, por ejemplo, a tener los temporales arriba, los parasagitales luego de las cadenas temporales y al final colocar línea media. Uno de mis profesores decía que el temporal era lo que más descargaba, por eso los quería tener más de frente en el estudio eléctrico cerebral para ponerles más atención. ¿Cómo lo distribuye usted y qué recomendaciones da al respecto? Yo creo que yo lo distribuyo para ver el electroencefalograma así medio normal. Izquierdo temporal, derecho temporal, luego paracentrales, izquierdo, derecho y luego la línea media. Eso es para ver el electroencefalograma así normal. Cuando usted va a analizar una crisis epiléptica, a veces lo cambio. Y lo cambio porque es difícil ver cómo la crisis epiléptica evoluciona en un hemisferio cuando usted tiene una parte del hemisferio arriba y la otra parte del hemisferio abajo. Entonces la idea en esos trato de poner hemisferio izquierdo y hemisferio derecho para ver cómo la crisis epiléptica se desplaza de cierta parte del lóbulo, por ejemplo, frontal al parietal o del frontal al temporal. Entonces me gusta tener esa distribución cuando estoy analizando una crisis epiléptica. Pero para leer el electroencefalograma así normal hago exactamente lo que usted hace. Pero mucha gente lo hace también diferente, ¿no? Esa es la parte normal, ¿no? Eso es para el longitudinal bipolar, ¿no? Pero después uno cambia también para otros montajes para ver ciertas actividades. De Voy a acuerdo, hablar yo de creo que frecuencia acá. como para concretar esa idea, el estudio eléctrico cerebral, hay muchas escuelas y yo creo que cada escuela elige montajes, pero pues me parecen muy al lugar las recomendaciones que da Camilo. De pronto, esto era lo que estábamos contando, este alfa es lo que, pues en electroencefalografía hay diferentes ritmos, no sé si Freddy creo que había preparado esta diapositiva para comentarlo. ¿Quiere mencionarlo? No, yo lo había colocado porque me gustaba tratar de entender un poco primero qué frecuencias podíamos encontrar en un trazado normal y De la idea acuerdo. era en el ejercicio lo que hicimos, tratar de buscar dónde podemos encontrar un alfa, dónde podemos encontrar un beta, si es posible encontrar un teta a veces, y por eso puse como la gráfica para ¿Qué es recordar. alfa, beta, teta, delta, gamma? Claro, pues son las frecuencias, digamos que en las que hemos dividido nosotros todos la forma en la que se organizan las ondas. Delta nosotros lo definimos de 2 a
a 3 pues repeticiones por segundo. Como vemos acá, esto es un segundo. En teta nosotros definimos de 4 a 7, de alfa de 8 a 13, beta por encima de 13 y algunos digamos que consideran que hasta 30 y el gamma es un ritmo mucho más rápido por encima de 25, Sí, 30 Hz. son el número de oscilaciones por segundo que tiene la actividad de base, ¿no? Yo creo que con eso creo que dejamos varios mensajes empezando por cómo organizar el estudio eléctrico cerebral, hablando de los montajes, de que el estudio eléctrico cerebral tiene unos filtros que nos permiten ver adecuadamente la onda. De pronto, pues en unos espacios posteriores podemos hablar un poquito más de filtros. Ese tema me parece muy al lugar e interesante. Ya dijimos cómo presentamos las ondas en cuanto a la presentación del electro, otra vez diciendo el tipo de montaje. ¿Qué quieren decir ondas eléctricas cerebrales? ¿Con qué frecuencias contamos cuando hay ondas eléctricas cerebrales? Hicimos una pequeña inducción de algunos artificios como el de parpadeo, el de movimiento ocular. No sé si me falta algo, Camilo, por cubrir. No, más o menos eso fue lo que hicimos. Eso está bien. Lo más difícil, alguna vez me dijo a mí uno de mis mentores, lo más difícil es reconocer que el trazado es normal. Decía, enséñele que es normal. Eso yo le digo Y es lo más aburrido, porque usted quiere ver a Frederick le he repetido de que uno cuando hace neurología sabe que es anormal, y cuando hace epilepsia el reto es saber si eso es definitivamente anormal lo que estoy viendo, o la mayoría de veces puede ser alguna otra variante, artificio, otra cosa que se desprende de o tiene que ver más con la normalidad. Entonces el reto, estoy de acuerdo con Camilo, es decir que es normal. Así que yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias por participar en este nuevo episodio. Vendrán muchos más. Hay, como lo hemos dicho, así muchos temas en electroencefalografía que abordar. Así que síganos en los que vienen. Habrá sorpresas, invitados, y muchas gracias. Esperamos también sus recomendaciones para mejorar este espacio. Nos vemos en el próximo ALADE Podcast. Hablemos de electroencefalografía. Adiós, gracias. Chao. Hasta luego. La conversación no termina aquí. La investigación avanza y tú eres parte de ella. Síguenos para dominar las últimas actualizaciones de la epilepsia. Esto es ALADE Podcast. Hasta un próximo episodio.